el acuerdo, el consenso que tenemos es votar en contra, pero el pretender ahora involucrar y de hacer depender a la Guardia Nacional del Ejército me parece un despropósito. Bueno, pues ahora queda en manos del Senado la reforma para integrar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, a las Fuerzas Armadas, y lo que se dice por todos lados es que, a diferencia de como sucedió con la reforma al Poder Judicial, muchos senadores de oposición estarían de acuerdo en votar a favor de esta reforma. Nos acompaña en la línea Guadalupe Murguía, coordinadora del PAN en el Senado. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Nosotros también como grupo parlamentario hemos platicado de este tema, en donde la Guardia Nacional pasa de manera permanente a la Secretaría de la Defensa, y el acuerdo, el consenso que tenemos es votar en contra. Y le voy a decir por qué. Desde luego reconocemos la invaluable aportación de las Fuerzas Armadas a nuestro país. Pasan transiciones y alternancias políticas desde el 2000 y el ejército se mantiene leal, institucional, siempre de una pieza. Pero el pretender ahora involucrar y de hacer depender a la Guardia Nacional del Ejército me parece un despropósito. Mire, desde el año 2006 ha habido diversos intentos de hacerlo, y esto le estoy hablando desde la época de Felipe Calderón, con Peña Nieto. Actualmente, en el gobierno de López Obrador, la decisión de constituir una Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad civil, y inmediatamente el propósito fue que asumiera una formación, características y adscribirla a las Fuerzas Armadas. ¿Y cuál ha sido el resultado? 200,000 personas ejecutadas, 120,000 desaparecidos, el 92% de los delitos no se denuncian, es decir, esta estrategia no ha funcionado. Y le estoy hablando, sí, de los últimos 6 años, de una manera muy importante, pero prácticamente desde el 2006, en que se ha buscado la participación del ejército. La seguridad no debe solamente ser responsabilidad de las Fuerzas Armadas. Su participación puede ser, sí, en casos extraordinarios, temporalmente, subordinados, regulados, pero esto le corresponde a los gobiernos estatales, municipales y al propio gobierno federal, a través de las fuerzas de seguridad pública civiles. Entonces es un hecho, ningún senador o senadora del PAN votará a favor de la reforma. El consenso que tenemos es por convicción, porque históricamente nos hemos mantenido en este principio, y que además existe varias resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del relator de los derechos humanos de la ONU, en donde han recomendado a los países democráticos que la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad sean temporales, que esta participación esté regulada, que sea de carácter extraordinario, y el enfoque que se pretende dar es una adscripción de carácter permanente a la Secretaría de la Defensa. ¿Qué va a pasar con el voto de Yunes? Mire, en el caso de Yunes, él ya formalmente no ha salido de la bancada, está sujeto a un proceso de separación del Partido Acción Nacional y de la bancada. Sin embargo, es evidente que desde que tomó la decisión de llegar a acuerdos con Morena a cambio de su voto, y donde obtuvo los beneficios de órdenes de aprehensión y de procesos para él y su familia, pues comprometió su posición con Morena. Es con Morena con quien acuerda, con quien se sienta, asiste a las sesiones previas de Morena, a las ruedas de prensa de Morena, actúa
totalmente como un senador de Morena. Bueno, pues muchas gracias por habernos tomado la llamada. Muchas gracias, Pamela, le agradezco.